Este no es un día para apurarte, sino para convertirte en una fuerza imparable. Hay momentos en el cielo que no pasan desapercibidos, y esta conjunción entre Marte y Saturno en Aries el 19 de abril es uno de esos momentos. No es una energía liviana, no es una energía suave, no es una energía para quedarse flotando en ideas lindas sin hacer nada. Esto se siente como un llamado interno a ordenarte, endurecerte un poco por dentro, a madurar, a tomar coraje, pero también entender que no todo impulso sirve, no toda bronca es dirección, no toda urgencia es una señal real de que tenés que salir corriendo. Para mí, ese es el gran mensaje de este tránsito: aprender a usar la fuerza con conciencia. Cuando Marte y Saturno se unen en Aries, lo que se activa es una mezcla muy particular. Por un lado, Marte, que en Aries se siente muy cómodo porque Aries es fuego, comienzo, instinto, valentía, arranque, deseo, reacción, yo quiero, yo soy, yo hago. Marte en Aries no espera permiso. Marte en Aries quiere ir al frente, quiere abrir camino, quiere pelear por lo que siente, quiere actuar ya. Pero del otro lado aparece Saturno, que tiene otra lógica completamente distinta. Saturno es el tiempo, la estructura, el límite, la responsabilidad, la consecuencia, el peso de la realidad, la experiencia, la madurez. Saturno no corre, Saturno observa, mide, calcula y exige. Entonces, cuando estos dos se encuentran, no se anulan, pero sí generan una tensión muy fuerte. Es como tener el motor encendido al máximo, pero con una mano firme en el volante diciéndote: por acá sí, por acá no. Esto todavía no, esto hacelo bien, esto sosténelo. Y por eso esta conjunción puede sentirse internamente como una incomodidad, como si una parte tuya quisiera salir disparada a resolver todo, cortar con todo, enfrentar todo, empezar de cero, tomar decisiones rápidas, poner límites de golpes o incluso enojarte con mucha intensidad. Pero al mismo tiempo hay otra parte que sabe que si haces eso sin conciencia, después vas a pagar las consecuencias. Entonces aparece la frustración, la sensación de freno, de demora, de tensión, de choque interno. Y esto es clave entenderlo, porque no significa que algo está mal, significa que el cielo te está obligando a crecer. Esta conjunción puede sacar a la superficie una lucha muy humana entre el impulso y el autocontrol, entre la reacción inmediata y la respuesta madura, entre la parte mía que quiere descargar todo ahora y la parte que entiende que no todo merece una batalla. Puede haber irritabilidad, impaciencia, cansancio mental, enojo contenido, sensación de estar bajo presión o incluso de tener que demostrar algo. Muchas personas pueden sentir que están siendo puestas a prueba, como si la vida dijera: bueno, ahora mostrame si de verdad aprendiste a sostenerte, si de verdad podés poner un límite sin explotar, si en verdad podés defender lo tuyo sin destruirte en el intento. A nivel emocional, esta energía toca una fibra muy profunda porque Aries habla del yo, de la identidad, de cómo me afirmo en el mundo. Entonces, esta conjunción puede mostrarme en qué parte de mi vida todavía actúo desde la impulsividad, desde la herida, desde el enojo acumulado, desde la necesidad de demostrar fortaleza. Puede mostrarme también dónde me estoy frenando demasiado, dónde tengo miedo, dónde me achico, dónde me lleno de excusas, dónde postergo decisiones que en el fondo sé que tengo que tomar. Por eso, no es una energía para juzgarte, sino para verte con honestidad. Para mí esta conjunción tiene una imagen muy clara en lo simbólico, la del guerrero sabio, no el guerrero salvaje que pelea con todo y contra todos, no el guerrero que descarga su furia sin dirección, sino el guerrero que aprendió disciplina, que no desperdicia energía, que sabe cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo insistir y cuándo retirarse. Marte solo puede ser puro fuego, Saturno puede ser pura rigidez. Juntos pueden darte una fuerza increíblemente poderosa si logras integrarlos bien, porque acá no se trata de apagar el fuego, se trata de darle forma. Puede sentirse como una compresión interna, como si hubiera mucha energía acumulada pidiendo salida, pero no de cualquier manera. Es una energía de fuego concentrado, fuego con dirección, fuego bajo presión. Entonces puede generar tensión corporal, dolor de cabeza, irritación, insomnio, ansiedad, apuro, impulsividad o sensación de estar cargado de electricidad. Por eso es fundamental no quedarse solo en la mente. Esta energía necesita cuerpo, necesita descarga física consciente, caminar, mover el cuerpo, entrenar, hacer respiración, ordenar espacios, limpiar, accionar sobre algo real. Porque si no, el exceso de fuego puede irse a discusiones, reacciones exageradas, decisiones apresuradas o incluso autosabotaje. También hay algo muy importante en el contexto de estos días, y es que esta conjunción no aparece sola. Viene en un clima ariano muy marcado, con luna nueva reciente en Aries y con Mercurio acercándose a la zona.
lo que hace que no solo actuemos desde el impulso, sino que también pensemos, hablemos y decidamos con mucha intensidad. Entonces esto puede sentirse como unos días de definiciones, de claridad cruda, de verdades incómodas, de necesidades de poner orden. Pero ojo, porque claridad no significa brusquedad. Podés decir una verdad sin herir, podés poner un límite sin explotar, podés tomar una decisión sin hacerlo desde el enojo. A nivel colectivo, esta conjunción también puede traer tensión con figuras de autoridad, con normas, con estructuras, con sistemas de poder, con la sensación de que algo necesita reformularse. Marte quiere avanzar, Saturno quiere controlar. Entonces se pueden ver choques entre rebeldía y control, entre necesidad de acción y resistencia, entre deseo de cambio y peso de las viejas estructuras. Y eso también nos atraviesa individualmente, porque muchas veces lo que se ve afuera es el reflejo de una lucha que también tenés por dentro. Ahora, ¿cómo puedes aprovechar este momento en vez de padecerlo? Para mí la clave está en usar esta energía para comprometerte de verdad con algo. No 10 cosas, no con ideas sueltas, no con promesas vacías, con algo concreto. Esta conjunción favorece mucho todo lo que requiera disciplina, decisión, constancia, valentía sostenida. No el entusiasmo del primer día, sino la capacidad de seguir incluso cuando baja la emoción inicial. Entonces, es un momento ideal para elegir una dirección y empezar a construirla en serio. Puede ser un proyecto, un cambio de hábito, una decisión importante, un límite necesario, una reorganización interna, una nueva manera de posicionarte frente a la vida. También es un gran momento para revisar tu relación con la bronca, porque Marte mal canalizado explota y Saturno mal vivido reprime. Entonces, podés pasar de reventar por todo a tragarte todo. Y ninguna de las dos cosas te hace bien. Esta conjunción te enseña a transformar la bronca en fuerza útil, a preguntarte, ¿esto me enoja? ¿Qué me está mostrando? ¿Dónde necesito actuar? ¿Dónde necesito dejar de ceder? ¿Dónde necesito ordenar? ¿Dónde necesito dejar de reaccionar como antes? Esa es la alquimia real de este tránsito. Lo que yo evitaría en estos días es la impulsividad, las peleas innecesarias, las decisiones tomadas desde el enojo del momento, la autoexigencia cruel y también el querer controlar absolutamente todo. No hace falta correr, no hace falta demostrarle nada a nadie, no hace falta ganar cada discusión, tampoco hace falta congelarse por miedo a equivocarse. El equilibrio está en actuar con firmeza, pero sin violencia, en hacer lo necesario, no todo junto, en sostener una dirección con madurez. Una práctica muy buena para estos días es descargar el cuerpo antes de tomar decisiones importantes. Sale a caminar rápido, hace ejercicio, respira fuerte, mueve los brazos, las piernas y recién después habla, responde o decidí. Porque con Marte y Saturno, en conjunción, el cuerpo muchas veces siente antes que la mente entienda. Y si no escuchas eso, terminas reaccionando desde el desborde. Para el crecimiento interno, esta conjunción me parece un portal de madurez enorme, porque te muestra si sabes sostener lo que deseas. Desear algo es fácil, empezar algo puede ser fácil. Lo difícil es bancarlo, cuidarlo, darle estructura, insistir, poner energía real todos los días. Entonces ese tránsito te pregunta, ¿tu deseo tiene columna? ¿Tu fuerza tiene dirección? ¿Tu valentía está en el servicio de tu evolución o de tus reacciones viejas? Y esas son preguntas muy poderosas. Ahora vamos a ver cómo afecta signo por signo. Aries, esto se siente en el cuerpo, en la identidad, en la forma de plantarse frente a la vida. Es un momento de muchísima intensidad personal. Puedes sentirte con ganas de arrancar de cero, poner límites, tomar decisiones fuertes, pero al mismo tiempo con la sensación de que todo te exige más madurez. Acá el aprendizaje es no reaccionar por impulso. Elegí bien tus batallas. Todo este fuego en tu signo te da potencia, presencia y coraje, pero Saturno te pide responsabilidad. Lo mejor que puedes hacer es ordenar tu energía y comprometerte con una nueva versión de vos más fuerte, más clara y más firme. Tauro, esta conjunción puede mover tensiones internas, cansancio mental o de necesidad de cerrar cosas que venís cargando en silencio. Hay mucho movimiento adentro, aunque por fuera no se note tanto. Puede aparecer bronca vieja, agotamiento o una sensación de estar preparando algo que todavía no mostrás. Este tránsito te pide trabajar lo interno, bajar ansiedad, escuchar el cuerpo y no exigirle respuestas inmediatas. Aprovecha para soltar patrones que te frenan y ordenar tu energía antes de dar el próximo paso. Géminis, esta energía toca amistades, proyectos, grupos, vínculos con objetivos compartidos y también la dirección a futuro. Puede haber claridad fuerte sobre con quién sí y con quién no. También puede aparecer tensión en conversaciones, ideas que chocan o necesidad de asumir un rol más firme dentro de un proyecto.
Tu desafío es no dispersarte. Elegí una meta concreta. Prioriza. En vez de hablar de todo, enfocar tu energía en lo que realmente querés construir. Cáncer. Te pega fuerte en temas de profesión, imagen pública, metas, responsabilidades y decisiones importantes. Podés sentir presión, exigencia, necesidad de definir algo laboral o de poner límites en lugares donde venías aguantando demasiado. Es un momento para plantarte con más autoridad, pero sin reaccionar desde la herida emocional. Si usas bien esta energía, podés fortalecerte muchísimo y dar un paso serio en tu camino. Si te desbordás, podés sentir que todo pesa demasiado. Anda de una cosa por vez. Leo, te activa visión, sentido, creencias, viajes, estudios, expansión y forma de mirar la vida. Puede traer una sacudida interna que te obligue a madurar alguna idea o comprometerte de verdad con algo que hasta ahora era solo entusiasmo. También puede mostrarte dónde necesitas bajar soberbia mental y aprendés con más humildad. Si tenés un proyecto creativo o algo que querés enseñar, este es un gran momento para darle una estructura. Menos dramatismo, más dirección. Virgo, esto mueve emociones profundas, miedos, control, apego, recursos compartidos, intimidad y procesos de transformación muy internos. Puedes sentirse intenso, remover inseguridades o mostrarte con crudeza dónde estás reteniendo demasiado. Acá hay una oportunidad enorme para trabajar el control, abrirte a una transformación real y asumir que no todo se resuelve con mente. También puede ser momento de ordenar deudas, acuerdos o energías compartidas. Lo importante es no endurecerte de más. Libra. Para Libra, esta conjunción cae de lleno en vínculos, pareja, asociaciones y relaciones importantes. Puede haber conversaciones tensas, definiciones, límites, realidades que ya no se pueden esquivar. No necesariamente significa ruptura, pero sí verdad. Y la verdad a veces acomoda lo que venía desordenado. Tu aprendizaje es no ceder por comodidad ni pelear por reflejo. Busca equilibrio real, decí lo que sentís con claridad. Relacionarte mejor también implica aprender a sostener conflicto sin perder tu centro. Escorpio, esta energía toca rutinas, trabajo cotidiano, cuerpo, hábitos, organización y forma de administrar tu vitalidad. Puede haber una sensación de exigencia, cansancio o necesidad de cambiar tu manera de funcionar todos los días. Si venís desordenado, esto te lo va a mostrar. Si venís haciendo demasiado también. Es un gran momento para tomar decisiones concretas sobre salud, horarios, trabajo y cuidado personal. Menos intensidad mental, más estructura práctica. Sagitario, enciende creatividad, deseo, expresión, disfrute, romances y manera de afirmarte desde lo que amas. Pero Saturno acá te pide algo clave. Tómate en serio lo que te apasiona. No alcanza con inspirarte. Hay que sostenerlo. Puede haber también revisión en temas afectivos, necesidad de madurez emocional o claridad sobre qué querés vivir y qué ya no. Si tenés talento, este es el momento de darle forma. Si tenés deseo, este es el momento de asumirlo con responsabilidad. Capricornio, esto toca hogar, familia, raíces, base emocional y estabilidad interna. Puede sentirse como una tensión entre lo que querés lograr afuera y lo que necesitas ordenar adentro. También puede haber responsabilidades familiares, necesidad de poner límites en casa o de reorganizar tu espacio. Este tránsito te muestra que no podés construir firme afuera si adentro todo está desordenado. Volvé a tu eje, fortalece tu base, hace cambios concretos en tu espacio y en tus dinámicas emocionales. Acuario. Esta conjunción activa mente, palabras, conversaciones, decisiones, estudios, traslados y entorno cercano. Puede haber impulsividad al hablar, discusiones, necesidad de decir verdades o de defender una idea con mucha fuerza. El aprendizaje acá es comunicar con precisión. No hace falta decir todo de golpe. Ordena tus pensamientos, elegí el momento, usa esta energía para enfocarte, escribir, estudiar o lanzar algo, pero sin caer en la rigidez ni pelea mental innecesaria. Piscis, esto te mueve autoestima, recursos, dinero, valor personal y forma de sostenerte en el mundo. Puede mostrarte dónde estás regalando energía, dónde necesitas poner orden material o dónde tenés que fortalecerte más. También puede aparecer una necesidad muy clara de construir estabilidad real, no desde el miedo, sino desde la madurez. Es un excelente momento para revisar gastos, ordenar prioridades y comprometerte con decisiones que fortalezcan tu seguridad interna y externa. En resumen, esta conjunción Marte-Saturno en Aries no viene a frenarnos porque sí, viene a enseñarnos que la verdadera fuerza no es explotar, la verdadera fuerza es sostener, es saber cuándo actuar, cómo actuar y de dónde.
actuar. Es convertir el impulso en dirección, la bronca en claridad, el deseo en compromiso, la intensidad en construcción. Y si logramos entender eso, este tránsito puede ser increíblemente poderoso para crecer, madurar y dar pasos que de verdad tengan base. Así que si venís sintiendo presión, enojo, incomodidad o ganas de cambiar cosas, no te asustes. No necesariamente estás mal. Tal vez simplemente estás sintiendo el llamado de una energía que te pide más verdad, más columna y más coherencia con vos mismo. Si este video te resonó, déjame en comentarios cómo lo estás sintiendo. Dale like para que más personas puedan entender esta energía, compartirlo con alguien que esté necesitando poner en orden su fuego interno y suscríbete para seguir acompañándonos en cada movimiento del cielo.